problemas. Sabemos que tú eres un Dios poderoso, un Dios que siempre quiere lo mejor para sus hijos. Recemos juntos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A ver, antes de hablar de Mateo, pues, hablemos un poquito de la solemnidad de hoy. ¿Qué fiesta es ahora, católicos? la Anunciación del Señor. Anunciación del Señor. A ver, ¿y qué significa para nosotros la anunciación del Señor? La redención por el sí de María, que le dio a Dios la obediencia de una mujer. A ver, a los que fueron a misa, ¿qué fue lo que dijo el Padre en la misa? No han ido a misa, ¿verdad? Sí, fuimos a misa. A ver, ¿y qué dijo el Padre en su homilía? Pues por ese fiat de María, por ese sí, tenemos nuestro Señor aquí entre nosotros, pues en esa obediencia, como dijo su hermana, ¿verdad? Ella no titubeó, fue un sí, ¿verdad? Así en esa firmeza, porque confió en pues en lo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso iba a concebir ella, no por varón. Entonces, pues es lo que nos dijo, ¿verdad? Que recuerdo de que, pues, ella es otra Eva, la Virgen María, o es la nueva Eva. La nueva Eva, sí. Ajá, es lo que recuerdo. Está bueno, pues muchas gracias. A ver, ¿quién más quiere compartir algo de la... Es el arca de la alianza, padre. Pues sí, pero lo que significa para ustedes. ¿Qué la solemnidad de hoy, qué importancia tiene para uno de cristiano, de católico? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, no quiero, como les digo, cuando uno hace una reflexión, ¿verdad? No es volver a repetir lo que dice, lo que enseña la iglesia, las definiciones. Está bien tener esa teoría, digamos. Pero ¿qué significa para mí ¿por qué voy a misa el día de la Anunciación? Pues, lastimosamente la iglesia dice los días de obligación. Pues no debería de ser así, ¿verdad? Porque todos los días no debemos ir obligados. debemos de dar gracias a Dios, pero ¿por qué para mí, digo yo, como cristiano, como católico, qué representa esa fiesta? Imagínense a alguien que no es creyente, ¿verdad? Para mí esta fiesta marca el comienzo de la iglesia que nos va a traer Jesús. Ya vamos a tener un redentor, es una esperanza que comenzó ahí con el sí de María, ¿verdad? Él va a venir a traernos la palabra de Dios como quiere el Señor que nos llevemos los cristianos, y más adelante, pues a través de él, sí, va a nacer la iglesia, que es otra fiesta. Veo esta fiesta como que María nos abre, al decir sí, nos abre las puertas para tener esa oportunidad de redención. Miren, déjenme leerles el Evangelio. Dice Lucas capítulo 1, 26. En el mes sexto el mes sexto, ¿cuál es? Junio. No.
Pero no es para no, antes no era No, no sabemos, ¿verdad? Acuérdense que en esa época no había, por ejemplo, el año no era de 365 días tampoco. Si se celebra ahora, pues será ¿verdad? No desconocemos realmente qué mes era, ¿verdad? Si la iglesia lo celebra en marzo, quiere decir que para ellos si comparamos, ¿verdad? Si comparamos, digamos que este mes era el sexto mes para ellos, pero no sabemos realmente cómo era la cronología, digamos, los meses, los días y todo. Pero dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Por qué envió Dios al ángel Gabriel y por qué no envió Dios al ángel San Miguel? Porque cada arcángel tenía su misión. ¿Se acuerdan que Gabriel significa mensajero? Arcángel significa mensajero, pero sí, Gabriel juega un papel de mensajero en las Sagradas Escrituras. ¿Se acuerdan que hubo una sesión que tuvimos de los ángeles y los arcángeles y vimos el significado de cada uno? Entonces, es un plan perfecto de Dios, ¿verdad? Bueno, sigamos. A una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Bueno, paremos ahí. ¿Por qué la escritura dice a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David? ¿Por qué la escritura no dice, por ejemplo, a María, que era virgen y que estaba con un hombre llamado, desposada con un hombre llamado José? ¿Me entienden la diferencia? ¿Por qué no dice de una vez el nombre? ¿Por qué habla primero y dice a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David? Había una profecía de que una virgen saldría. Correcto. ¿Se acuerdan que en el libro, que es la primera lectura de la misa de hoy, el profeta Isaías dice, te daré una señal que se viene de una virgen, nacerá un Mesías, más o menos, yo no tengo aquí la lectura, y que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ven cómo todas las escrituras tienen correlación? Cada frase, ¿verdad? Tiene correlación desde el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces, y también fíjense, y dice, con un hombre llamado José de la casa de David. ¿Y por qué dice José de la casa de David? ¿Por qué no dice porque José iba de a ser Nazaret? descendiente de David, el que iban a ser. Sí, pero ¿por qué? De la casa de David. Sí, pero porque es importante. Por la genealogía. Ajá, pero ¿por qué? Porque por la genealogía que vienen los antepasados ya estaba profetizado también esto. Sí, hace que estaba profetizado, pero ¿por qué? Por la genealogía. ¿Qué significa eso? ¿Era el descendiente, padre? ¿Se acuerdan cuando vimos, esta fue en la segunda clase, que vimos la genealogía de Jesús? Sí. Y que todos los nombres eran ya anunciados en el Antiguo Testamento, y cuando decía que era de la casa de David, quiere decir que pertenecían a Yahvé. ¿Me explico? O sea, que no era cualquier hombre, pues. Entonces, si la escritura no diría José de la casa de David, o San José no hubiera sido del linaje de David, entonces Jesús, ¿verdad? Porque técnicamente José era el padre, aunque fue el padre adoptivo, dice, por decirlo así. Él no hubiera sido descendiente, no hubiera podido llamarse el Mesías. No sé si me explico, ¿verdad? Sí. Bueno, sigamos. El ángel entrando en su presencia le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Qué
¿qué importancia tiene esta frase? Que Dios le está dando a María a través del ángel, le está diciendo que ella es santa, llena de gracia. Bueno, santa no, pero que sí está llena de gracia, sí. Llena de gracia. El Hijo de Dios. Sí, o sea que es la mamá de nuestro Salvador. Sí, María no sabía qué iba a ser, quién iba a ser Jesús. María solo oyó el mensaje que le dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Por eso dice la Escritura luego, ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. O sea que María no sabía, lo único que sabía que ella era llena de gracia, ¿verdad? Les puedo hacer una pregunta. Nosotros somos llenos de gracia como María. Sí, yo creo que a la hora del bautismo, cuando nos bautizan, es cuando más estamos. María no la habían bautizado. Pero María fue elegida. Pero iba a recibir a Cristo en su seno. Ella fue la mujer. Ya que usted recibió a Cristo. Nosotros lo recibimos en la. No, hablemos con la Biblia. Eso es lo que ustedes creen, pero no. La pregunta, a ver, ¿seremos sí o no? Somos como María, llenos de gracia. Sí, pero no como ella. ¿Cómo que sí, no, pero no como ella? ¿Cómo es eso? Ella fue la elegida desde un principio. Ella fue la mujer que Dios habló. Yo no les estoy preguntando de María, les estoy preguntando de ustedes. Sí, Padre. Somos llenos de gracia por medio del Espíritu Santo. Pero no como ella ocupa un lugar así súper alto. Si no estamos hablando de María, estamos hablando de nosotros. La pregunta es bien sencilla. El mensaje le dice el ángel, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. La pregunta es, ¿somos nosotros llenos de gracia como María? No, como María, ¿no? ¿Quién dijo que no? Sí, yo digo que sí. Somos llenos de gracia como María. Sí. Escuchen la pregunta. ¿Somos llenos de gracia como María? Sí. No. Sí. No. A ver. No. Como hijos de Como hijos de Dios después del bautizo, sí, Padre. O sea, esa ya es otra pregunta, ya me la está cambiando usted. Correcto, escúchenme, mire. A ver. El ángel le dice a María que iba a ser llena de gracia, que era llena de gracia, porque iba a tener al Salvador. Mi pregunta era que si éramos, en este caso, ¿verdad? Llenos de gracia como María, claro que no. Porque no hemos tenido al Salvador, pero sí somos llenos de gracia. ¿Pero por qué? Y es donde yo les digo de las Escrituras. Creo que fue la semana pasada que lo vimos o hace 2 semanas. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5, ¿qué es lo que dice? Desde el vientre de tu madre yo te escogí y te consagré. ¿Se acuerdan de esa lectura? Oh, ya. Entonces, si somos llenos de gracia, porque Dios ya había pensado en nosotros y Dios nos ha consagrado. Claro, pero no como María, obviamente, porque el saludo que le da a María, es porque iba a ser la mamá de Jesús. Pero la pregunta era, la respuesta es no, en el mismo sentido de María. Pero sí somos llenos de gracia, que fue lo que dijo después María Luna, porque no solo porque seamos hijos de Dios, sino porque Dios pensó en nosotros y nos consagró. Y eso está en las Escrituras. Lo que pasa es que hay que tener como base, pues, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Sigamos leyendo.
Okay. Y le dice, María pues se turbó, dice, porque no sabía de qué tipo de saludo era. El ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. O sea, ¿qué significa eso? Que no necesariamente, claro, Dios lo sabe todo, pero María no nació con ese plan. La María pudo haber sido otra mujer. ¿Por qué escogió Dios a María? Porque dice las Sagradas Escrituras, porque has encontrado gracia ante Dios. O sea que por su vida virtuosa, Dios la escogió a ella. Si María no hubiera sido una mujer virtuosa, pues no hubiera sido María. Por eso la profecía habla desde el Antiguo Testamento que la señal es que iba a ser una virgen. No sabíamos, claro, el Antiguo Testamento no habla que iba a ser María. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y ahí sigue la escritura. Entonces, viera, esa es la importancia. Hay mucho que aprender y conocer en este evangelio, ¿verdad? Que Dios le da ¿cómo decirles? La relevancia a María. Dios le da a María ese puesto por la vida virtuosa de ella también. ¿Verdad? No es que María ya nació con un plan, no. Dios no trabaja de esa manera, ¿verdad? O sea, de que alguien va a nacer con algo específico, no. Dios nos da la libertad, acuérdense, nunca se vayan a confundir con eso. Uno elige vivir una vida virtuosa o uno elige vivir una vida en pecado. Dios nos escoge y nos consagra, pero nosotros decidimos si queremos vivir ese tipo de vida. ¿Me explico? A ver, ¿algún comentario o opinión? Padre, diga. Entonces, no era el plan de María, pero sí era el plan del Padre. Era el plan de Dios, claro. María no sabía qué iba a hacer. María, de acuerdo a los evangelios apócrifos, María había decidido mantenerse virgen en aquella época, María, mire, usted se llama María también, y usted se consagró virgen también, no. En aquella época era bien común para las mujeres consagrarse vírgenes para Dios. Era parte de su tradición y María sí lo hizo, pero no pensando que ella iba a ser la mamá de Jesús. Aparte de que ella decidió consagrarse a Dios por su virginidad, ella vivió una vida virtuosa. Y de seguro también Dios escogió a San José, ¿verdad? Porque si no, San José no podía ser un cualquier hombre para decir que iba a ser el padre adoptivo, no sé si era la palabra correcta, adoptivo de Yo he visto Jesús. Padre putativo, yo he visto putativo. Putativo. Dicen también, pero no sé lo que quiere decir eso. Bueno, entonces, algo más que sobre esto, nada más para hacer un pequeño comentario sobre la solemnidad de hoy. Sí, es maravillosa. Y fíjese, entonces el plan de Dios era tener una mujer que era completamente llena de gracia y era virgen para poder seguir su plan. Yo creo que cuando llegó el momento, simplemente como que eligió a María, que era una de tantas que ya estaban preparadas. Tal vez no una de tantas, Marta. ¿No ya no sino que consagrados? Sí, pero la virtud. Pero María viene del linaje también, ¿no?
Sí, pero la vida virtuosa de María seguro sobrepasó a todas las mujeres de su tiempo. Okay. Entonces, por eso es que Dios la escogió. Dios escogió a la mujer más virtuosa aparte de virgen. Okay. ¿Verdad? Fíjense que en el Antiguo Testamento solo habla de que va a haber una virgen, no habla de su vida virtuosa. Sin embargo, el Evangelio, permítame tomar otra vez Lucas, el Evangelio lo menciona, miren, fíjense bien cómo dice, a ver. Lucas 1 es de 30. Sí, lo que pasa es que no, aquí está. Dice, a ver, aquí estamos. Está, no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. O sea, porque la gracia que encontró Dios en María sobrepasaba cualquier otra mujer y cualquier otra virgen, ¿verdad? De esa época. De seguro que sí. Bueno, entonces vamos a ver vamos a terminar el capítulo 27 de San Mateo. Lo que vamos a hacer hoy es quiero ver, con el Catecismo de la Iglesia Católica. Me imagino que terminaron de leer el capítulo 27, ¿verdad? Católicos. Don Nelson, no te estés durmiendo, de aquí te estoy viendo. Hombre, estoy poniendo atención. Ahorita estoy buscando el catecismo. Fíjense que ya empezó a jugar la Zulita, está jugando El Salvador, la sub-23, y estoy aquí con ustedes. No, hombre. Yo también, pero lo estoy grabando. Ahí está, pero yo no tengo cómo grabarlo. Bueno, vamos, ¿quién quiere leer? Vamos a leer parte por parte, a ver. Vamos a ver la muerte de Judas. Ya vimos la burla de los soldados, ¿verdad? A ver, el capítulo 27, versículo 32. ¿Quién lo quiere leer despacio y con buena letra? 27, 32. Sí. El versículo 32. Ok. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota o Calvario, palabra que significa calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. ¿Continúo? Sí, siga. Ok. Ahí lo crucificaron y después echaron suertes para repartirse la ropa de Jesús. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero que decía por qué lo habían condenado. Este es Jesús, el Rey de los judíos. A ver, ¿quién quiere seguir ahí? El versículo 38. A ver, yo sigo. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Quién está leyendo que? Los que pasaban... Ay, es que está apagada mi cámara. Ay. Sí, por favor, mija. Evelyn Vargas. Evelyn, aquí estoy. A ver, pónganos a ver. Ahí está. A ver, vuelvo. Los que por allí lo insultaban, movían la cabeza y decían: vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz. ¿Sigo? Sí, siga. De los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley también se burlaban de él. Decían: ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo. Que baje de la cruz el Rey de Israel y creeremos en él. Siga. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve, pues él mismo dijo: soy hijo de Dios. Hasta los ladrones que habían sido crucificados con él lo insultaban. Quédese ahí un momentito, quédese ahí un momentito. Antes de continuar, fíjense lo que dice aquí. A otros ha salvado y él no se puede salvar. Ese es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creeremos. Escuchen esto. Confió en Dios que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios. A ver,
¿Qué podemos aprender de eso? Es el del 42 al 43. Confió en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo, soy el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que estaban diciendo realmente ellos? Pues si verdaderamente era hija de Dios, pues, y que él lo sabe, porque ellos no iban a hacer nada por él. No. Al contrario, ellos no querían verlo crucificado. ¿Qué significa estas palabras? Ellos se estaban burlando de eso. Y que Jesús también decía que él era el Mesías. Entonces, confió en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo, soy hijo de Dios. Ya sabemos lo que le pasó a Jesús. ¿Qué significa estas palabras? No le hallamos. Pues no le doy la vuelta. No le veo. Yo lo veo, padre, de nuevo como al final sigue siendo como una tentación. O sea, como la tentación, como hacerlo, como tentarlo que demostrara que realmente era el Hijo de Dios, por un lado, y por el otro lado, si le doy otra vuelta, es un poco como él confió en Dios y eso es mentira, ¿verdad? O sea, eso no es cierto. Nosotros no creemos. Más o menos, pero no, miren, ajá. Es que al parecer a los ojos humanos, cuando Jesús murió en la cruz, es como que hubiera sido una derrota. Pero es que aquí mismo dice, ha puesto su confianza en Dios. O sea, quiere decir allí un completo rendirse ante la voluntad de Dios. No. O sea, Jesús lo que hizo fue cumplir que si lo salve. Sí, pero es que va más allá porque ese era el plan que Dios tenía y Jesús por eso confió. ¿No es así? No. A ver, está bien sencillo eso. Lo que ellos le estaban diciendo, ¿verdad? Por eso confió en Dios, pero Dios, lo que estaban diciendo es que Dios no lo salvó, Dios lo dejó morir. Se estaban burlando. Sí, se estaban burlando, pero ¿qué significan esas palabras? Que él no era el Hijo de Dios, simple y sencillamente. ¿Verdad? Que no era el Hijo de Dios, que todo lo que él era un mentiroso, ¿verdad? Pero también el aprendizaje para nosotros es que el hecho de que uno experimente sufrimientos, injusticias, muertes, enfermedades, no quiere decir que Dios lo haya abandonado a uno. Estamos, ¿verdad? Okay. Acuérdense de esta frase cuando estemos pasando situaciones así. Es claro, a veces es bien humano tener que uno pierda la fe, digamos. La esperanza también. La esperanza, si quieren, pues, ¿verdad? Claro que sí. Es muy humano, pero que solo pase por unos minutos, unos momentos, ¿verdad? Porque la vida no es el final, el final de nuestro destino, es el puente, digamos, hacia la vida eterna. A ver, sigamos. ¿Quién quiere seguir? El número 45. Ok, sigo. Siga. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y la puso en la punta
de una caña para darle de beber. Los otros le decían, déjalo, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. Siga. ¿O alguien? ¿Quién quiere continuar el número 50? Creo que 50. 51. 51, perdón. Dale, Mirna. En ese mismo instante, la cortina del santuario se rasgó de arriba abajo, en dos partes. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado ya al descanso. Estas salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús, fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el templo y todo lo que estaba pasando, se llenaron de terror y decían, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Continuó? Sí, hasta el 56. Okay. También estaban ahí observándolo todo algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bueno, la frase de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No son frases al azar que Jesús tomó. Ese es un salmo. ¿Quién sabe qué salmo es? 22. 22. Muy bien. Será. ¿Cómo lo sabe así de memoria? Bueno. Siempre, sí, es una de las que siempre he recordado que es. Hemos enfatizado en varias ocasiones que es el salmo de Jesús cuando él estaba en la cruz aclamando a Dios Padre. Miren, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 585. Anoten ahí porque yo lo voy a leer. Catecismo 585 dice, Jesús anunció, no obstante, en el umbral de su pasión, la ruina de ese espléndido edificio del cual no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuál es ese edificio? Es su cuerpo. Su cuerpo, correcto. Hay aquí un anuncio de una señal de los últimos tiempos que se van a abrir con su propia Pascua. Pero este profeta pudo ser deformada por falsos testigos en su interrogatorio en casa del sumo sacerdote y serle reprochada como injuriosa cuando estaba clavado en la cruz. Fíjense bien qué interesante. Hay aquí un anuncio de una señal de los últimos tiempos que se van a abrir con su propia Pascua. Pero esta profecía pudo ser deformada por falsos testigos en su interrogatorio en casa del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan cómo buscaron ellos los falsos testigos? Falsos testigos, correcto, ¿verdad? Pero realmente no es así. El catecismo nos habla de, ¿cómo decirles? Nos da más detalles, digamos, en relación a esto. Yo creo que es siempre, por favor, traten de utilizar el catecismo. Por eso estoy usando desde la semana anterior el catecismo para que vayamos aprendiendo eso, porque no es muy común y a veces también en las homilías no se habla mucho del catecismo, ¿verdad? Pero siempre es bueno tenerlo. Ahora anoten este número, el 599 del catecismo. La muerte violenta de Jesús, el número 599. La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. ¿Qué significa eso? La muerte violenta de Jesús
no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Que fue algo preparado, tal vez premeditado, que tenía que pasar. Correcto. Pertenece, y aquí está la respuesta, miren, de Dios. pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos de Jerusalén ya en su primer discurso de Pentecostés. Dice, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Pero miren, hay algo importante. Ese era el plan de Dios para la salvación. Pero no necesariamente tenemos que entender que cada persona que participó en la muerte de Jesús se salvaron. ¿Me explico? Por ejemplo, en nuestra vida, Dios sabe, Dios tiene un plan para nosotros. Seguro que sí. El problema es que el hombre puede cambiar el plan de Dios. ¿Creen eso ustedes, sí o no? Pues sí, claro. Por ejemplo, ahí está el caso más claro, es de Adán y Eva, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Dios no tenía pensado en su plan de que Adán y Eva iban a pecar, pero ellos cambiaron. Entonces, lo que yo quiero hacer énfasis en todo esto, porque mucha gente piensa de que en relación sobre todo a las Sagradas Escrituras, como dice que es el plan de Dios, significa que todas estas personas ya nacieron con eso. No, y no es así, ¿verdad? Cada quien decide elegir cómo quiere vivir su vida. Del mismo caso, eso creo que lo hablamos también como el caso de Judas, ¿se acuerdan? Judas seguro se condenó, aunque yo no he ido al infierno, yo no sé, no me he muerto para poderlo asegurar, pero Jesús lo menciona. Pero también el problema con Judas es que realmente él no tuvo la humildad de pedirle perdón al Señor. Pero sigamos. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Repito, este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. ¿Qué significa eso? Lo que les acabo de explicar. ¿Verdad? Que ellos decidieron hacerlo. Ellos no es que ya estaba escrito y ellos iban a hacer, no. Claro que no, ellos decidieron cometer ese crimen. Hay algo también que debemos de entender. Creo que la película de la Pasión es la que muestra quizá más, de una manera más cruda, cómo es la muerte de Jesús. Horrible. Sí, sin embargo, esa era la manera que ellos ejecutaban, digamos, a los asesinos, a los criminales, aunque con Jesús se ensañaron un poco más, porque Jesús fue acusado de dos cosas. ¿Cuáles fueron esas dos cosas? A ver. De blasfemia y eran cargos civiles y una espiritual. Blasfemia y que se decía que era hijo de Dios. Correcto. Bueno, de blasfemia es lo mismo. La blasfemia, que él decía que era el hijo de Dios. ¿Y cuál era lo civil? De instigador. De instigador, correcto. Pues acuérdense que eso lo vimos, ¿verdad? Entonces, ellos se ensañaron más con Jesús por eso, porque él estaba, los escribas y fariseos tenían miedo de que el pueblo se levantara en contra de ellos. Y eso fue lo que pasó para tomar el punto con Óscar Arnulfo Romero, ¿verdad? Decidieron matarlo porque pensaban que por medio de sus homilías el pueblo se iba a levantar o se estaba levantando en contra de ellos. O sea que a Jesús lo crucifican todo el tiempo.
Entonces, acuérdense, esos dos son los cargos, digamos así, por los que crucificaron a Jesús. Ahora, ¿les parece a ustedes que este tipo de muerte es terrible? Sí. Sí, es cruel. Es cruel, ¿verdad? Bastante. Miren, ¿qué tan cierto? Una pregunta. ¿Qué tan cierto será? No sé, porque yo he oído muchas cosas que cuando le pusieron la corona de espinas, una de las espinas le deshizo uno de los ojos. No sé, Mirna. Posiblemente de todo el daño que tuvo, no sé la verdad. Lo que con respecto a la crucifixión, algunos médicos dicen, incluso médicos católicos, que no era de la mano, sino que porque de la mano no hubiera podido aguantar el peso, sino que era en la muñeca. En la muñeca. Sí, porque lo clavaron aquí, no fue aquí. Sí. Ahora, cuando les hice la pregunta de que, porque sí es una muerte terrible, pienso yo, y esta es una opinión muy personal, que en 100 años o 200 años, cuando las futuras generaciones hablen de nosotros en relación a la, ¿cómo se llama? A la, cuando acusa a alguien en nuestros tiempos y lo matan, ¿cómo se llama? Inyección. Las ejecuciones por inyección letal. De muerte. La pena de muerte, la pena de muerte, ¿verdad? Ya sea con inyección letal, ya sea con la silla eléctrica. Eso fue horrible. Nos van a acusar a nosotros de salvajes también, ¿verdad? Porque realmente son muertes terribles, son muertes salvajes, ¿verdad? Y como dijo el Señor, no matarás. Nada más para hacerles unos están de acuerdo en la pena de muerte, otros no están de acuerdo. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es ver cómo esa gente también de alguna manera era salvaje, y seguro que había gente que no estaba de acuerdo también en la crucifixión de los criminales, pero la mayoría sí. Igual van a hablar de nosotros también. Bueno, leamos la última parte de este capítulo, la sepultura de Jesús. A ver, ¿quién quiere leerlo? Que no haya leído, por favor. A ver, Anita Velasco, que está medio escondida por ahí. Don Nelson también lo ha leído. Ya le vamos a pedir a don Nelson. ¿Sepultura de Jesús? Sí. Siendo ya tarde, vino un hombre rico de Arimatea que se llamaba José y que también se había hecho discípulo de Jesús. Fue donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y el gobernador ordenó que se lo entregaran. Y José, tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro nuevo, cavado en la roca que se había hecho para sí mismo. Después movió una gran piedra redonda para que sirviera de puerta, y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. ¿Le sigo? Si alguien quiere continuar. Yo puedo. ¿Yo? Elsa. A ver, Gloria González. Okay. Al día siguiente era el día después de la preparación a la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron juntos ante Pilato para decirle: Señor, nos hemos acordado que ese mentiroso dijo cuando aún vivía: después de 3 días resucitaré. Por eso manda que sea asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo:
resucitó de entre los muertos. Este sería un engaño más perjudicial que el primero. Pilato les respondió, ahí tienen los soldados, vayan y tomen todas las precauciones que crean convenientes. Ellos pues fueron al sepulcro y lo aseguraron, sellando la piedra y poniendo centinelas. Bueno, les voy a leer lo que dice el catecismo, el número 624. Número 624 del catecismo dice, por la gracia de Dios, gustó la muerte para bien de todos. Repito, por la gracia de Dios, gustó la muerte para bien de todos. En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados, sino también que gustase la muerte, es decir, que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo, durante el tiempo comprendido entre el momento en que Él expiró en la cruz y el momento en que resucitó. ¿Qué significa eso? Que aparte de que el sacrificio de Jesús no fue únicamente morir por nuestros pecados, sino que desde el momento que Dios se hace ser humano, digamos, vive la experiencia humana, pero al 100, ¿verdad? Porque algún día nosotros vamos a morir y vamos a resucitar, pero también acuérdense que está ¿cómo se llama la segunda venida de Jesús? La parucía. A ver. Parucía. La parucía. Cuando venga la parucía, pues los muertos van a resucitar y toda la cosa. Entonces dice acá que también Cristo, por eso decimos en el credo de los apóstoles, que descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces el catecismo lo que habla aquí también que Jesús, que era Dios, experimentó también lo que nosotros algún día vamos a experimentar. Sigamos. Este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Es el misterio del sábado santo, en el que Cristo, depositado en la tumba, manifiesta el gran reposo sabático de Dios. Después de realizar la salvación de los hombres, que establece en la paz al universo entero. De ahí también el catecismo del número 625, miren, hasta el número 628 habla en resumen nada más sobre la sepultura de Jesús. Me gustaría que ojalá tengan chancecito de poderlo leer, ¿verdad? Porque es bien bonito, pero léanlo despacio para poderlo entender. A ver, ¿qué nos deja esta parte? Perdón. ¿Qué podemos aprender de la sepultura de Jesús? ¿Qué habrá de importancia para nosotros? A ver, ¿se entiende la pregunta? A ver, solo uno, por favor. Don Nelson. Todos al tiempo. Deja de ver el juego, vamos 1-1 ahorita. ¿Qué nos deja a nosotros poder aprender de esta parte de la sepultura de Jesús? Vínculo entre... Fíjense que hay algo interesante aquí. Dice, los sumos sacerdotes le pidieron quizá Pilato que ordenaran vigilar el sepulcro el tercer día, no sea que vayan sus discípulos y se lleven el cuerpo y digan al pueblo, ¿ustedes creen eso? No, pero ellos sí creen que iba a hacer. Sí. No, ellos sabían que Jesús realmente era el Mesías. Sí. Lo que pasa es que no querían aceptarlo, ¿verdad?
No querían aceptarlo y por eso con la excusa de que los seguidores lo iban a sacar, dijeron, bueno, hay que vigilarlo. Pero hay otra cosa importante aquí, fíjense, que Jesús le dio bastante relevancia o importancia a las mujeres. Fíjense que en la mayoría de las lecturas y sobre todo en su pasión, muerte y resurrección, se mencionan mucho las mujeres. Por ejemplo, en el camino del Calvario, la Verónica, María estuvo al pie de la cruz. A la primera persona que se le aparece es a María. Dicen, yo no sé, ustedes me dejan saber que cuando Dios quiere comunicar algo al mundo, se lo dice a una mujer primero. ¿Es cierto eso? Yo sé por qué, porque es un amigo sacerdote que dijo, ¿sabe por qué escogió a las mujeres? Porque son chismosas y rápido corrieron allá donde los discípulos a contarles todo y de ahí se regó por todas partes. Yo no quería decir esa palabra. No, yo sé, porque somos una joya, una joya. No, no son chistosas, pero les divierte. Bueno. Fíjense no, que padre, dice... Pero qué alegría que a ¿Qué? María Magdalena, que sí fue una mujer la que fue una mujer. No, pero, ajá, ¿qué importancia tiene María Luna? Ay, pues, yo me sentí muy bien leer eso porque qué importantes somos para Dios. Pues somos importantes todos, ¿verdad? Sí, yo sé, pero... Lo que pasa que le da el énfasis porque en esa época no se lo daban a las mujeres, recuerden. Incluso en las Sagradas Escrituras se le da más énfasis en el principio de la creación. ¿Qué dice el libro del Génesis cuando dice que Dios le creó quería crearle alguien, una compañera? ¿A quién creó primero Dios? A ver. Al hombre, Adán. No por eso. Al hombre, cuando vio al hombre, le quería dar una ayuda. ¿A quién creó? A los animales. Creó los animales. Alguien que lo complementara. ¿A quién creó primero? A los animales. Al hombre. A los animales. O sea que creó dos hombres, no creó... ¿Quién dijo eso? Pues yo no sé, aquí alguien está diciendo que creó hombre, dice. No, creó animales. A ver. Para que le hicieran compañía, pero yo que no. La naturaleza, sí, todo. El Señor creó, dice las Sagradas Escrituras. Déjeme ver. Está en el libro del Génesis, en el capítulo... Déjeme ver dónde está. Sí, no me acuerdo. Él fue creando todo. Sí que, a ver, y dijo Dios, déjeme ver. Capítulo 2 del 46. Vio Dios ser bueno. ¿Del cuál? 46. Génesis. Ay, no, sí, del capítulo 2 en adelante. Pues sí, pero a ver, déjeme ver, dice el segundo, el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El Señor Dios se dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía. Entonces Dios, en aquella era la cultura, ¿verdad? Creó Dios después del hombre, creó a los animales, ¿verdad? Sin embargo, porque las mujeres no eran importantes, y también en los mandamientos dice, no tomarás las cosas de tu vecino, ni la vaca, ni el buey, ni las pertenencias, y después dice, ni tu mujer.
Todo eso varía. Entonces, todo eso realmente el Señor como que quiso cambiar esa parte de la cultura, me explico. Y la relevancia con María Magdalena, porque supuestamente María Magdalena había sido una prostituta, una mujer de lo peor. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos tenemos una oportunidad con el Señor. No importa la vida que uno lleva si uno se arrepiente. Lo que hayamos sido. Igual que el buen ladrón en la cruz que se arrepintió. Él fue, aparte de que dice la Biblia que es la primera persona que sabemos que está en el cielo, fue el primer humano que estuvo en el cielo. Porque hasta después que Jesús muere y baja a los infiernos, es que se lleva a todos los santos que estaban en un lugar esperando su ida al cielo. Entonces, no importa, yo creo que ese es el mensaje que debemos de llevar siempre, ¿verdad? Que el amor de Dios sobrepasa cualquier pensamiento humano que digamos que no tenemos esperanza de salvación. Bueno, hemos llegado hasta acá. ¿Algún comentario, opinión? ¿Todo está bien? ¿O está oscuro como la noche? No, muy interesante. Está bien. Bueno, pues, entonces la próxima semana va a ser nuestra última clase. Yo se los agradezco mucho, ¿verdad? Les voy a dar la bendición. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre cada uno. Que Dios me los bendiga y feliz solemnidad de la Asunción, de la Anunciación, perdón. Anunciación. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, nosotros hacemos Bueno, una pues, novena. Hacemos buenas- una novena que comienza hoy 25 y termina el 25 de diciembre. De Bueno, la pues, caminata de la Virgen, precisamente. felicidades.